Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Les damos la bienvenida a nuestro programa Enmarañadas, la radio de la maraña. Aquí transmitiendo entre el Cerro de la Reina, Cerro Viejo, el Bosque de la Primavera y la barranca del río Santiago. A las armas, compañeros, las guerrillas populares vienen ya, y a lo largo de nuestras cordilleras se oye un son de libertad. A las armas, compañeros, las guerrillas populares vienen ya, y a lo largo de nuestras cordilleras se oye un son de libertad. Este es el tercer y último capítulo de la entrevista que le hicimos a la maestra Tita. Si no has escuchado los programas anteriores, puedes encontrarlos en nuestro canal. Hoy hablaremos de cómo fue salir de la cárcel para Tita, sobre la lucha de las y los familiares por lograr la primera amnistía, de la guerra y exterminio que vivió la Liga Comunista 23 de septiembre y otras reflexiones en torno a su vida. Muchas gracias por escucharnos y apoyar a que estas historias no se olviden. ¿Cuáles fueron los momentos decisivos en tu vida en los que un sí o un no haya cambiado todo? Bueno, la decisión que cambió mi vida no dependió de mí, fue el asesinato de Arnulfo. Pero sí pude haber decidido luego que mi familia me querían mandar a Estados Unidos a seguir estudiando, a trabajar, a lo que yo quisiera, pero lejos de aquí. No quise, no acepté. Yo sentía un compromiso muy grande, no solo con mis compañeros vivos, con los muertos. Yo decía, ¿cómo me voy a ir después de eso que pasó? No. Y entonces yo sentía un compromiso moral muy grande. Y cuando participé en la clandestinidad y en todo eso, entendí cómo los jóvenes llega un momento en que crean vínculos más fuertes que los familiares fuera de sus casas. Y yo viví eso. Yo sentía una identidad y una pertenencia a ese grupo que dominaba mi vida. No quise ir a Estados Unidos, no quise irme a ninguna otra parte. Hubo 2 o 3 intentos que mi familia hizo. Hubo otro intento en la cárcel cuando el abogado me dijo, si usted firma ese escrito donde usted avala que la trayectoria de ese señor secuestrado es una trayectoria impecable, secuestrado, y que usted avala que fue una persona revolucionaria y que lo liberen, si firma, usted ya para Navidad ya va a estar en su casa. Y ha de haber sido así como octubre o noviembre, ¿verdad? Y le dije, pero yo no puedo hacer eso. Y me dijo, ¿por qué no? ¿Cree que sus compañeras vayan a tener algún problema con ellas? No, le dije, yo no puedo hacer eso, es una cuestión de principios. Le dije, ¿yo cómo voy a afirmar algo renegando de, entonces, ¿por qué estoy aquí? Yo creo que el abogado no me entendía bien, pero le dije, no puedo hacer eso. Le dije, yo no puedo hacer eso. Piénselo bien, Tita, no me conteste ahorita, porque el que sí me pudo haber entendido más, el que era mi compañero, Enrique. ¿Era una carta acusatoria de otra persona? No, iba a haber un desplegado en la prensa donde muchos presos políticos del país iban a firmar diciendo, este señor es un personaje de la cultura, el señor Zuno, de un personaje así, diciendo pues todas sus cualidades del hombre, que no digo que no las tuviera, pero lo que quiero decir es que yo no podía firmar eso. Y entonces yo como iba a decirles a mis compañeras, ay, fíjense que firmé, no, era así como, me dijo, piénsalo, le dije, no necesito pensarlo, ya se lo estoy contestando, no firme. Entonces, apenas tenía 1 año en la cárcel, y ya después bromeaba y yo les decía, ay, que me trajeran otro escrito de esos, no, ahorita. Y luego me decían, ay, cállate, mentirosa, lo firmaba. No, a ver, quién sabe, que me lo traigan. Pero ya no hubo, ya no hubo escritos. Era un desplegado que salió luego en la prensa. Y sí salieron antes de Navidad los que firmaron. Pero sí, qué interesante esto, ¿no? Que se hacen relaciones
más fuertes porque van de otra convicción, ¿no? Que Es un, otra un cosa. entender otra cosa, ¿no? Es que tú entiendes que hay una cuestión ideológica, social, en la que quieres transformar el mundo. Y entonces eso te separa un poco de tu familia, porque tú tienes mucha gratitud con tu familia, mucho respeto, mucho amor hacia ellos, cosa que nunca se interrumpió porque yo seguí recibiendo todo lo bueno de mi familia en prisión. Pero hay otro fin que tú dices, es que yo quiero. Una vez me lo dijo un compañero muy sencillamente. No me acuerdo qué mencionó, así como un lugar muy elegante y muy bonito, como un hotel muy caro, diciendo, el... sí, me explicaba que en Cuba había una mansión, la mansión Hemingway, y que ahora era usada como lugar para vacacionar los obreros. Y entonces yo le decía, debe haber sido un lugar muy caro cuando se rentaba, ¿verdad? Y luego le dije, ¿cómo me gustaría conocer un día ese lugar? Y luego me dijo, pues un día hay que conocer, tita, o sea, podemos conocerlo, dijo. Si no estamos contra la buena vida, queremos que sea para todos. Así me lo dijo, o sea, muy sencillo, ¿verdad? Que la buena vida sea para todos. Si yo estuviera loca. Si yo estuviera loca, confundiría el día con la noche, le llamaría sol a la luna en una penumbra luminosa, ingresaría al parque de oblatos que antes fue prisión y caminaría por senderos intemporales en medio de celdas con rejas y cortinas furtivas. Escucharía los cerrojos, los ruidos de candados, el sufrimiento en las piedras, los gritos de alerta en las rondas nocturnas, voces y sonidos de un tiempo cautivo, y dudaría de estar viva. Platicaría con mis muertos, les preguntaría tantas cosas al gritar sus nombres y tocar en las puertas de sus casas. Ya loca de remate, los convocaría a reunirnos para analizar el pasado desde lo que hoy sucede, y en el orden del día solo habría un tema, la militancia ayer y hoy. Intentaría recordar qué hacía yo mientras desaparecían a Rodolfo Reyes Crespo, Leticia, Galarza Campos y Alicia de los Ríos Merino. Hace ya tantos años y apenas hace tan pocos a 43 profesores en ciernes. Volvería a preguntarme qué estabas haciendo tú mientras también ellos desaparecían. Se me revuelven los números con el tiempo. Son 43 los muchachos o los años transcurridos. Correría sin parar gritando, no les crean, son los mismos, estos y aquellos son los mismos, los que torturan, los que asesinan y desaparecen a la gente, los que encarcelan a quienes nos defienden. La violencia es la misma, es que no se dan cuenta. Yo siempre con un pie en la vida y el otro en la muerte, juntaría por fin los dos para dormir día y noche, con la luna y el sol, ya sin despertar jamás, antes de que me alcancen para atraparme de nuevo, y ahora sí, por fin, también a mí me desaparezcan. Poncho abierto sobre el alba, la guerrillera viene abriendo los caminos, la guerrillera. Cuando tú estabas pues dentro de la cárcel y no sé, tu familia pues se empezó a organizar con otras familias o cómo fue. En el comité. Cuando yo fui detenida, mi papá se dirigió al abogado y el abogado que tramitó el amparo, bueno, pues el abogado y don Luciano Rentería y las madres de otros compañeros presos políticos empezaron a formar eso que se llamó Comité de Defensa de Presos, Perseguidos, Exiliados y Desaparecidos. A todos esos habría de beneficiarnos en algún momento la amnistía. Pero ellos políticamente trabajaron ese asunto con autoridades de la Ciudad de México. O sea, esas cosas no se arreglan estatalmente ni localmente. Son leyes federales que se tienen que... Lo de la amnistía es algo, no sé cómo, pues, pero lo tuvieron que hacer desde gobernación, desde allá.
y nuestros abogados trabajaron de cerca ese proyecto de amnistía. Entonces, bueno, tu papá se organizó con otras familias de... Sí, y a veces custodiaban afuera de la penal. Mi papá no sé si, no, tal vez él no lo hizo, pero quienes tenían en el departamento de hombres hijos, mamás y papás, llegaron a estar ahí plantados afuera, porque en esos días estaban sacando de la cárcel a torturar a algunos de ellos y para presionar a que no lo sacaran. Y yo te quería preguntar, pues, ¿qué piensas ahora del sistema carcelario? Como desde tu perspectiva actual. Bueno, yo viví viendo que no es un sistema que rehabilita, eso me queda claro. Nosotros nunca nos consideramos presas comunes. Nosotras sabíamos que íbamos a salir y si es que había grupo, podría ser que continuáramos en el grupo, no lo sabíamos. Cuando salimos ya casi no quedaba nada, pero nosotros teníamos un proyecto de vida. Sin embargo, la gente que llega ahí por delitos, no sale rehabilitada, al contrario, se relacionan más. Y creo que ahora está peor. Sé que ahora está peor. Salen contratados, salen ya con trabajo o bajo presiones. ¿Y cómo fue ahora sí salir? Salir. Pues primero nos avisaron primero don Luciano Rentería, él ya que en paz descanse, murió hace poco, decía que cuando nos visitó y nos pidió que firmáramos solicitando la amnistía, no quisimos. Y que fuimos las primeras que salimos, aunque no hayamos firmado. ¿No firmaron igual? No firmamos porque, pues, es que es el perdón político, ¿no? No sé cómo se llama eso, pero Sí. nosotros decíamos, no, nosotros no queremos eso. Entonces, creo que nosotros teníamos más la idea como los tupamaros, o sea, así como de que salían de otro modo, pues, y a lo mismo, pero no porque te perdonó el gobierno. Pero ya después, pues claro, ni modo que dijeron, ay, no, yo no me voy, aquí me quedo. No, pues ya estaba la amnistía y ya nos la dieron y salimos. En cierta forma, la amnistía, debo yo reconocer, y nuestros abogados trabajaron para ello, la amnistía es un reconocimiento de luchadores sociales, o sea, te quita el estigma de la delincuencia, eso sí hay que reconocer. Y la reincorporación a la vida cotidiana, ¿cómo fue regresar afuera de las paredes de la cárcel? Pues yo llegué a mi casa, yo no me acuerdo si alguien fue por mí, yo creo que me fui caminando, no me acuerdo. Pues a 2 cuadras, 3 de mi casa. Mi familia en Obregón y la 60, ahí crecí yo. Y yo llegué a mi casa, seguro si fueron por mí, no sé, tal vez fue mi papá. Entonces, ¿Cuántos años tenían, perdón? yo llegué ahí de 24 años. A la cárcel. Y entonces yo salí como ya para cumplir 28. Yo cumplí 28 en el siguiente diciembre, creo, o 27, sí, porque mi hijo nació, yo iba ya embarazada, al mes siguiente nació mi primer hijo, y yo, ¿Llegaste embarazada a la cárcel? no, yo iba de visita conyugal luego con mi pareja, y entonces yo no sabía cuándo iba a salir, no sabía. Entonces yo ya andaba investigando quién de mis conocidos trabajaba en el hospital. Yo tenía un amigo médico muy estimado y entonces a ese lo andaba yo queriendo localizar, pensando que allá me iba a tocar. Pero llegué a mi casa un mes antes y entonces ya tuve oportunidad de otra atención diferente. Sí fui a un lugar así público, a la maternidad López Mateos, Eva Sámano de López Mateos, que es un lugar del estado, pues, oficial, pero no fui al hospital civil. Entonces, yo en ese tiempo tenía muchos temores porque en Argentina se robaban a los niños, se los quitaban. De las mujeres guerrilleras. Sí, o ellas habían parido en cautiverio y nunca habían sabido de su hijo, las mataban o qué sé yo. Pasaban muchas cosas terribles. Y yo tenía mucho miedo. Entonces, pero bueno, afortunadamente no le pasó nada a mi hijo, todo fue bien. Yo tuve una atención médica el tiempo que estuve en la penal. Tuve una atención médica de primera porque cada mes iba a visitarme un médico
ginecólogo a checarme y entonces mi hijo nació en perfecto estado. Mi salud era buena. Yo antes de embarazarme suspendí mis anticonceptivas, me empecé a alimentar mejor. Yo era muy delgada, siempre fui muy delgada. Me propuse comer mejor. O sea, fue un embarazo muy deseado y muy esperado ese hijo. Y entonces él nació un mes después y entonces yo pospuse por esa razón mi regreso a la vida laboral hasta que él ya estaba más grandecito. Mi familia se hacía cargo de mí siempre, siempre fueron muy solidarios. Mi hermana era enfermera, ella me llevó a la atención médica cuando vivíamos en la misma casa. Y entonces, pues yo viví con mucho gozo ese momento de la maternidad, un poco temerosa porque yo nunca atendí hermanos menores, nunca no sabía cómo se atendía un bebé. Mis hermanos y yo nos llevamos así como con 1 o 2 años, o sea, nunca me tocó atender niños más chiquitos, pero bueno, aprendí. Tengo una luna grande para regalarte y un montón de cuentos para contarte. Duerma mi niño, no se despierte, porque la luna sale para verte. Y como en este contexto de tanta, pues, represión, muerte, ¿por qué o cómo decidiste? O incluso tus amigas y amigos decidían dar vida, ¿no? Literal dar vida como, Traer ajá. bebecitos. Bueno, yo cuando me decidí, yo entendí como que ya no había movimiento afuera. Yo entendí que ya, pero nunca voy a juzgar a mis compañeras que en medio de todo eso tan terrible se decidían por la maternidad. Y no las voy a cuestionar porque sé que hay un deseo sublime de trascender. Como que ellas sabían que vivían en el umbral entre la vida y la muerte y como que querían dejar algo. Y sé que ese era el sentimiento que las guiaba cuando se embarazaban. Y sabían que iban a acabar mandando a la criatura con alguien a que la criara, a su familia o a otra gente. Yo ya había decidido no participar. Pero no porque, o sea, tenía unos motivos más personales. Yo me sentía muy decepcionada de personas que entregaban a otros. Ahí tuve oportunidad de conocer a una mujer que llegó y llegó y entregó a todos los de la imprenta y a todos los mataron. Y era del grupo. Del grupo. ¿No? Era en ese momento formaba parte del grupo. Y entonces a todos los mataron, a todos los de la imprenta. Y antes, pues, una que me entregó a mí, y que luego era la mano derecha de la directora, y que había vivido en mi casa como 3 años, de la caridad de mi familia, de la solidaridad de mi familia. Entonces esa como que la alcancé a superar, ya ni me acordaba de ella. Pero la otra, como que yo decía, entonces esto va a ser siempre, ¿o qué? Ya. ¿No? Estarse cuidando de... Sí, y entonces yo decidí que ya no. La guerrillera tiene vidita y sangre en el alma. En sepia. Adentro alguien me observa colocar la frente delante de los párpados quietos que nada sospechan. Atardecía. Al caminar y arrastrar los pies, levantábamos nubes de tierra por un sendero angosto a campo abierto. Yo era la última de esa larga fila.
Mis ropas andrajosas, hechas jirones, se confundían con mi polvorienta piel. Al llegar a una puerta hecha de alambre de púas y pedazos de leño, todos lograban traspasarla. El último se volvió para cerrar. Le dije con el pensamiento, como solo sucede en los sueños, déjame pasar, yo sigo. A lo que él respondió, no, regresa, tú estás viva. Canción de cuna, sus labios dejaron lejos. Los fusiles necesitan su claro pecho, un alarido de lanzas grita de cuello. La libertad se hace novia de su pañuelo. Quiero narrarles una anécdota. En prisión, había una cama que a mí me habían obsequiado por conducto de mi hermana. Una cama que era con un compartimento secreto. Era una cama donde guardábamos los periódicos, madera. Mientras los terminábamos de leer, terminas de leerlo, lo quemas, se va en el drenaje y ya. O sea en el excusado. O sea, no puedes guardar así indefinidamente. Entonces, esa cama que fue hecha con ese propósito de guardar nuestras cosas, nuestras correspondencias o nuestros correos o esa cama, yo no dormía en ella, dormía otra compañera. El regalo había sido para mí. Cuando yo salí de ahí, yo me empeñé en llevarme mi cama. Entonces, en ese lugar no se acostumbra que tú te llevas tus cosas. Te dicen, déjame eso, ándale, déjamelo, ¿para qué te lo llevas? Y tú regalas, no te importa nada, déjalo todo. Entonces yo le dije, no, mi cama no, yo me la voy a llevar. ¿Pero por qué, tita? Déjanos tu cama, ándale, véndenosla. No, me la voy a llevar. Pero yo no quería que se descubriera ese compartimiento. Haz de cuenta como era una cabecera y entonces era toda la cabecera así, cubierta, y aquí tenía una cosa que le quitabas un tornillito y ahí guardabas. Wow. O sea, fue hecha especialmente a pedidos míos. Entonces, después fue la cuna de mi hijo. Le mandamos a hacer un barandal. Era una cama individual. Entonces después le mandamos a hacer un barandal y era su cuna como tipo corralito. ¿Cómo llegaba el correo? Pues el correo era clandestino. Miren, mi hermana tenía tenía bebé. Mi hermana tenía bebé y esa fue una razón por la que ella dejó de participar en la liga. Ella le platicó a Enrique Pérez Mora y le dijo pues que tenía ella esa preocupación. Y entonces Enrique, que nos veía como hermanas, a Yoli y a mí, le dijo, no, pues si puedes, recógete con tu familia, le dijo. No le hace que ya no estés con nosotros. Luego vemos si se ofrece otra cosa o así, ¿verdad? Le quitó esa responsabilidad. Entonces Yoli buscó la protección de la familia porque andábamos lejos de la casa, ella y yo, aunque siempre la familia nos ayudaba cuando se necesitaba. De ella se hizo cargo automáticamente cuando ella regresó, sabiendo que estaba embarazada. Luego tuvo su bebé, ella, y no sabíamos, aunque yo ya estaba en la penal, no sabíamos si ella podía regresar a la familia. Entonces, porque como nos buscaban a las dos, pero luego entendimos como que ya había disminuido la presión sobre de ella, porque yo ya estaba en la cárcel. Entonces regresó con la familia y luego empezó a visitarme. Y entonces ella llevaba una pañalera donde había como un cartoncito. Bueno, no sé cómo explicar, pero entre el cartoncito y la tela, ella podía meter el periódico madera o la carta o lo que sea. Bueno, lo que sea de papel, porque nunca nos llevó otra cosa más que eso, ¿no? Porque ya sabes que con los hombres fue distinto, ¿no? Sí. Ya le llevaron sus pistolones. Sí, ese era el correo. Y mi abuelita, que era un amor, mi abuelita, una cabrona, pero conmigo me tenía muy consentida.
como yo tenía al marido en el departamento de hombres y ahí había un sistema de correo oficial en donde la directora, que yo conocí 2 directoras, tuve la oportunidad de conocer negro y blanco, porque la primera directora era, bueno, yo no quería que ella leyera mis cartas del marido, mis cartas de amor, y que luego se fuera a burlar de mí ahí junto con alguien, porque, bueno, pues ella era ahí, ella representaba todo contra lo que nosotras estábamos, ¿no? Y después una de las compañeras, que yo supongo que fue la que me entregó, era su aliada, y era ahí como su mano derecha de ella. Y yo decía, ¿para qué lean las 2 mis cartas? No. Entonces yo, tenía mi correo que era mi abuelita. Entonces mi abuelita, entre su media de popotillo y su planta del pie, llevaba mi cartita en el zapato, por ahí, pero en la media, para que no se moviera mucho. Porque podían decirle, quítese el zapato, señora, ¿verdad? Y ya se lo quitaba. Entonces había un momento de la visita, distinto momento, que mi abuelita me decía, vamos al baño. Y le decía, vamos al baño, abuelita. Y era mi cartita del marido, ¿no? Y entonces ya yo recibía mi cartita y le daba a ella la otra. Creo que sí era, que así funcionaba, pero no había conducto oficial para nosotros. Me acuerdo que alguna vez que yo hablaba con mi marido por teléfono, yo le decía, pues a mí no me importaba si me oían o no me oían. Ahí yo le decía, te quiero mucho y ya te voy a ver mañana o pasado o algo así. Y cuando le decía, te quiero mucho, él siempre me contestaba, igualmente. Pero es que estaba en medio de una oficina. Pobrecito, lo metía en aprieto. Igualmente, me decía. Ella me quiso tanto, yo todavía la quiero. Juntos atravesamos una puerta cerrada. Ella, ¿cómo podré decir? Era todo mi mundo cuando en el hogar quemaban solo palabras de amor. Después de que ya saliste de la cárcel, o sea, tu vida también fue diferente en ese sentido, en el que ya, ¿cómo nombrabas pues ese pasado? ¿O dejaste de hacerlo un rato? ¿O cómo? No, pues había mucho estigma, mira. Yo, por ejemplo, con mi familia podía hablar de lo que yo quisiera. Y ellos, pues de qué se podían asustar si ellos me habían seguido de cerca todo el tiempo, ¿no? Y me visitaban y todo. Con ellos no había ningún problema, ellos me querían mucho. Pero socialmente, por ejemplo, pues yo quería volver al magisterio, pero decía, si abandoné mi trabajo. Nunca participé en cosas contra el sindicato de maestros ni nada de eso, o sea, mi militancia se dio por otro lado. Pero dije, no se va a poder. Pero ándenles que casualmente, un día me dice una conocida, fíjate que el otro día fui al sindicato y me encontré ahí a fulano de tal, que tiene un cargo ahí. Y le platiqué que ya estabas de regreso en tu casa. Y me dijo, dile a tita que si quiere regresar al magisterio, me busque. Yo le puedo ayudar. Y entonces, pues para pronto ahí voy a buscarlo. Yo que en la escuela era acá toda ojo pintado y acá muy arregladita. Llego ahí con el chiquillo abrazado y llego ahí, yo no sé cómo me vio él, total que estaba sentado en su escritorio y hasta se paró y me dijo, siéntate. Me puso la silla y todo, con pañalera yo y todo ahí. Entonces ya me dijo, si quieres regresar al magisterio, le dije sí, y eso me ayudó mucho. Mi única opción en ese momento era ir a trabajar al tianguis, o sea, no dejaba de haber trabajo, pero yo quería trabajar en lo mío. A mí un día una psicóloga me dijo, tita, si tú no trabajas en algo que tenga que ver con ese propósito de desarrollo, de amor a la humanidad, que es en el que tú viviste, porque
Lo que hacían era por un amor a la humanidad, queriendo lograr cambios en beneficio de... Me dijo, si tú no trabajas en algo así, como lo es tu profesión, no vas a ser ni buena hija, ni buena esposa, ni buena mamá, ni te vas a amargar. Me dijo, tienes que encontrar cómo encauzar eso que te guiaba. Y entonces fue por eso que sí. La justicia lenta pero implacable, exigimos castigo para los culpables, llevando educación de la costa hasta la sierra, inculcando amor por la lengua y por la tierra, transformando al mundo con palabras verdaderas, educando para pensar y vencer cualquier barrera. Maestro campesino, normalista y proletario, enséñame el camino del revolucionario. Por eso yo te canto, maestra proletaria, porque tu verbo es flama de lucha libertaria. Sabemos que la Liga desapareció por la persecución y la estrategia de exterminio, y que por mucho tiempo no se habló del tema, ¿no? ¿Cómo fue volver a encontrarse con excompañeros y excompañeras? Ay, fue tan gratificante. ¿Cómo cuánto tiempo pasó alrededor de...? Bueno, hicimos eventos allá en la Ciudad de México, hicimos uno de mujeres hace muchos años, de un primer encuentro de mujeres ex militantes, creo que le pusimos, Órale. o ex guerrilleras, algo así. Y ya se venían dando unos encuentros que promovían compañeros. Yo estuve dentro de ese grupo que aquí organizamos como Colectivo Reyes Crespo, la 4ª reunión nacional de compañeros exmilitantes del movimiento armado socialista, y lo hicimos en Villa Primavera. Y quiero decirles que un amigo muy estimado nos facilitó esas instalaciones. Y cuando me dijo que sí, me dijo, sin más compromiso que la amistad que siempre me unió con Arnulfo. Sin su solidaridad no hubiéramos podido. Y él fue vikingo, el que me ayudó a hacer eso. Nos ayudó. Y ahí fue un encuentro de excompañeros y excompañeras. Vinieron Guerrero, de Chihuahua, de Tijuana, de Oaxaca, de Ciudad de México, Órale. de Jalisco, cerca de 300 personas, y se hospedaron ahí como 100. Eso nos posicionó al Colectivo Reyes Crespo a nivel nacional. Y bueno, pues no son competencias de nada, ¿verdad? Pero nos ayudó. Como Colectivo Reyes Crespo tenemos más de 15 años y hay un libro que también luego les voy a acercar, que narra todo en torno a la recuperación de la memoria histórica hecho nuestro colectivo. Algunos eventos aquí nos han acompañado, en lo organizativo y de muchas maneras aquí con los jóvenes de él. Entonces, alrededor de 15 años de realizar actividades en ese colectivo. Y eso ha hecho pues que conozcamos otras personas. Cuando viajamos a Chihuahua conocí muchas mujeres que ahora seguimos siendo amigas, unas de Mazatlán, que tanto estimo, y que compartimos historias muy parecidas. Entonces, algunas de nosotras estamos ahora en algo que se llama Taller de Testimonios de Sobrevivientes del Movimiento Armado Socialista en México. Y eso forma parte del INERM, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. Entonces, hay seminarios ahí y hay talleres, y yo estoy en el taller de testimonios. Vamos a escribir algo testimonial, las mujeres, ese es otro taller, con algo que se llama autoetnografía. Entonces ahí estoy también. Entonces con ellos difundo cuando tenemos actividades como lo de oblatos y eso, y hay gente que lo ve y luego nos pone cosas bonitas. Hay como 3 chats de sobrevivientes, que me he echado unos rounds ahí cuando salen con cosas de género así medio fuera de lugar, no falta quién, pero bueno. Entonces, tu lucha actualmente tiene que ver mucho con la historia, ¿no? Con recuperar como la memoria. La memoria. La memoria de esa época que me tocó vivir, y pues también nos hemos solidarizado con familiares de ahora. Alguna vez fuimos con señoras y familia de gente desaparecida. Entonces, me acuerdo que yo muy, muy sin pensarlo, me llevé un volante de algo de nuestros desaparecidos. Y entonces ya lo llevé y lo empecé a repartir. Una señora lo lee y dice, ¿hace 40 y tantos años? Y entonces le dije, ay, hasta ese momento caí en la cuenta y le dije, sí, pero usted no haga caso. En este tiempo nadie le importaba lo nuestro y ahora hay otra forma de atender. Ya no lleva qué decir. El caso es que pues nos tratamos de
por algunos momentos coincidir con otros movimientos, ¿no? Pero nuestro propósito es muy, muy puntual, o sea, no es tanto andar en muchos movimientos, sino recuperar la memoria histórica de lo que nos tocó vivir, que ya es bastante. Ya es bastantito. Sí. He oído varias veces, si se hubieran atendido las desapariciones forzadas de nuestro momento, no estuviera pasando esto. ¿Pero quién las iba a atender? ¿Los que las desaparecieron? Claro que no. Ahora, no me aparto de la razón. En este momento, a este gobierno, claro que le conviene que se sepan todas las trastadas que hicieron los anteriores. Yo no nací para pobre, ni dioses como lo pintan. Yo lo he visto en el rostro de los pobres, diciendo que me necesita. Yo no nací para pobre, ni dioses que me repriman. Los he visto aplastando los botones, diciendo que una guerra es lo que el mundo necesita. Y la muerte se va por toda la ciudad y es verdad, está en todas partes. Se va a caminar por toda la ciudad y es verdad, está en todas partes. ¿Qué mensaje darías como a las jóvenes que nos escuchan y a los jóvenes que no están conformes con el mundo, ¿no? Como está ahorita. Pues que participen en sus espacios. Si es en su colonia, si es en su escuela, si es en el tianguis, si es en donde sea. Pero que participen, pues, con un mensaje de dignidad, de no corrupción, pues, que no se presten a muchas cosas que a veces suceden. Y yo creo que organizarse, agruparse, participar. Sin participar, no se puede conocer nuestra historia, porque es importante que sepamos que del 68 o del 71 al EZLN hubo otros movimientos, que no es ese salto así de vida oscura, que nada pasaba en México, no, Sí. pasaron muchas cosas y yo con mucha tristeza he escuchado en los espacios universitarios que se habla del 68 al EZLN y digo, ay, ¿mis compañeros qué? ¿Y nosotros qué? No existimos. ¿Qué pasó? Que se conozca la historia esa que está todavía muy guardada, muy oculta. Ay, Tita, y justo terminando con esta respuesta, pues volvemos a esa pregunta de inicio, ¿no? La importancia de contar nuestras historias, esas historias que están olvidadas y que no son importantes ni para un libro de texto, ni para una, no, para nadie, ¿no? Convenientemente olvidadas. Ajá, y pues que estés aquí compartiéndonos, pues es como muy chido y lo agradecemos mucho. Gracias a ustedes. Yo me acuerdo que una vez que visité Chihuahua, me di cuenta que en un libro de texto había un párrafo que hablaba del movimiento 23 de septiembre. Y entonces me di cuenta que los profesores, ese párrafito lo convertían en un día de clases o en 2 días o en 3 días. Y hasta llevaban a los niños al panteón a ver las tumbas. Y sí, imagínate aquí que estuviéramos viendo A ver cuándo. Sí, Algún día. sí, que estemos así, que contándole a los chamacos cómo fue todas estas historias tan importantes. Y reivindicar aquí San Andrés que siempre tuvo el estigma de difícil, de mucha delincuencia. Todo lo que sucedía, todos los hechos delictivos decían que los vikingos, no era cierto. Todo lo que pasaba decían que en San Andrés, o sea, como un estigma, como queriendo... Pues claro, porque tambalearon al sistema, ¿no? Tambaleó a los políticos, Evidenció muchas cosas muy malas, pero también evidenció cosas pues muy buenas, ¿no? De sentido de comunidad, de territorio, de relaciones amistosas, de familiares. solidaridad, de hermandad, ¿no? Es como, Sí. como esas dos cosas que se tienen que, bueno, muchas más que se Muy tienen rescatable. que se tienen que rescatar, ¿no? De aquí de San Andrés, Sí. no se dejaba al compañero abajo, así, eso era una cosa
Qué hermoso, ¿no? Ujú. Poder crecer con esa, justo lo importante de hacer mención de todas estas historias. Ay, muchas gracias, Tita, por todo. Y, Muchas Gracias gracias. a y ustedes. creo que nos sentamos aquí con esa, pues viéndote como maestra, ¿no? Como que nos Gracias. enseñes y aprender de ti. Pues gracias a ustedes y bueno, la esperanza esa no se pierde nunca. Sí. Esa siempre hay que conservarla en alto. Banderadas del sol, los campos reverdecen en sus manos resplandor aguerridas mujeres, ni esclavas ni sumisas, sus nombres como la brisa, en el eco sordo del desierto estalla una risa, un piano y sus notas se escuchan lejanas, madres son de miles de nuestras hermanas, ellas nos llaman a tomarnos de las manos, son las aguerridas mujeres, hábiles de flores, este campo huele, si cortas una de ellas algo irreemplazable muere, manteniéndonos vivas en este México que duele, entre sueños aguerridos. Agradecemos a los y las compañeras que prestaron su voz para leer los poemas escritos por la maestra Tita. Dejamos abajo los enlaces a las canciones y recomendaciones por parte de nuestra entrevistada. Les invitamos a seguir escuchando La Maraña para compartir más historias como esta. Y cerramos esta serie de 3 capítulos con esta carta de un compañero y vecino del barrio, que expresa nuestro cariño y agradecimiento a las generaciones que combatieron un sistema de muerte y de las cuales tenemos mucho que aprender para la lucha y resistencia hoy. Querida maestra Tita, yo nací y he vivido en el barrio de San Andrés durante gran parte de mi vida. Compartimos ese antecedente. Yo por ahí de los años 80 y usted 3 décadas antes. Esa diferencia, que en esencia es corta, sí guarda muchos contrastes, ya que a usted le tocó vivir una de las etapas más agitadas y peligrosas para ser joven. Y yo, por mi parte, crecí en las ruinas de un continente que no pudo dejar de sangrar. Como le he comentado algunas ocasiones, cuando era niño llegué a escuchar muchas historias sobre la vida de nuestra colonia. Mi padre me llegó a platicar que echando lío con mi madre, cuando ella vivía en las orillas del barrio de San Andrés, y que cada vez que de noche regresaba a su casa, se desplazaba temeroso, cuidando de no toparse con integrantes de la pandilla de los vikingos, que en aquel momento era la más respetada y temida de la ciudad de Guadalajara. Supe también que mi abuela, una mujer muy religiosa, no dejó que mi madre estudiara más allá de la primaria, todo ello para protegerla, ya que por la época se escuchaban escalofriantes relatos que protagonizaban estudiantes violentos y revoltosos, que protestaban, robaban, golpeaban o secuestraban. Creo que lo que más asustaba a mi abuela era la etiqueta de comunistas, que los medios de comunicación ligaban a la subversión degenerada, y el sacerdote con el diablo y la blasfemia del ateísmo. Según los medios de comunicación de la época, muchos de esos estudiantes eran integrantes de la pandilla de los vikingos, a quien la abuela Petrita tenía especial miedo. Años después, en algún documental sobre la historia del país, escuché sobre el papel que jugó la juventud de Guadalajara en la participación del movimiento estudiantil y posteriormente en la lucha armada de los años 70. Muchachos y muchachas de la colonia formaron parte de las agrupaciones guerrilleras urbanas más importantes del país, que tenían como objetivo la democratización de las instituciones y el derrocamiento del gobierno priista, con la esperanza de cambiar la vida de una nación tan injusta y corrupta como la mexicana. Entre la descripción se mencionaba la ferviente militancia de jóvenes de mi barrio. A partir de ese momento, un nuevo panorama se abrió entre mis ojos. Reivindiqué a aquellas personas tan temidas por mi abuela, desconocidas todavía para mí. Fue muy sorpresivo y agradable el día en que la conocí. Fue en los pasillos de la universidad. Usted había formado parte de un ciclo de charlas que se impartían sobre sobrevivientes en la Guerra Sucia en México. Fue expositora junto con Antonio Orozco Michel, otro ser humano y compañero a quien admiro muchísimo. Al charlar con usted, de inmediato me impresionó la firmeza de sus palabras, la claridad de sus ideas, pero sobre todo, las historias que me compartieron sobre sus vidas, su participación y militancia en la Liga Comunista 23 de septiembre. Maestra Tita, de niño yo jugaba en el parque que años atrás fuera la prisión estatal, cárcel a la que fue confinada por las fuerzas del gobierno mexicano, que usted y un puñado de jóvenes se atrevieron a desafiar. También pasé los primeros años de mi vida caminando por los mismos lugares en los que usted se organizó con sus compañeros y compañeras de lucha. Esas mismas calles que silenciosas vieron sus recorridos clandestinos para repartir propaganda o para escapar de la vigilancia de la policía.
Usted perteneció a una generación que tuvo sueños elevados, que pensó que podía cambiar la realidad de una sociedad oprimida y explotada, que creyó en el poder de la democracia real. Atendieron al llamado que la historia de su tiempo les hizo. Antepusieron las ideas y las esperanzas a todos los riesgos. Compartieron la inspiración de la Revolución Cubana, las palabras del Che Guevara, la música de protesta, los textos sobre marxismo, el sentimiento antiimperialista yanqui, así como la sed de justicia y la esperanza de que una gran revolución social era posible. Sé que pocas personas conocen, como usted, los claroscuros de la humanidad. Usted atestiguó algunos de los peores abusos y atropellos, la represión, la persecución, el sadismo de los torturadores y asesinos de un régimen que buscaba aniquilarles, el terror incalculable de la desaparición forzada al que fueron sometidos muchos de sus amigos y amigas. Pero también puede dar cuenta de la solidaridad, la valentía, del compañerismo y, claro, de la alegría que trae consigo la desobediencia y la rebeldía. Me llena de orgullo caminar junto a una persona como usted, ejemplo de congruencia, generosidad, dedicación, perseverancia, inteligencia y calidad humana. Es usted custodia de esas anécdotas y relatos que los poderosos han querido borrar para ocultar sus actos. Ahora, sus batallas continúan, aunque ya no es por la vía armada. Ha encontrado un espacio en las aulas de clases, en la educación liberadora, también partidaria de la lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Y no solamente eso, libra usted una pugna contra el olvido. Dedica mucho tiempo y energía en reproducir las historias de aquellos y aquellas que le acompañaron en la lucha guerrillera. Es usted una voz imprescindible que impide que aquellas vidas se pierdan en el oleaje del tiempo y en la indiferencia de las mayorías. Reciba, maestra, estas palabras afectuosas, que aunque muy limitadas, están llenas de admiración y agradecimiento. Su vida es un viaje muy apreciado. Es usted un testimonio viviente que le pertenece a la humanidad, más allá de esta nación hermosa y horrenda. Su presencia sigue siendo una brisa alegre que riega y extingue la resequedad de nuestro querido San Andrés. Estoy seguro que si mi abuela Petrita la hubiera conocido, habría dejado de temerle a los estudiantes y a los vikingos. Con cariño, Héctor.